Nos gustaría explicaros hoy un edificio que hemos hecho en el 22 Arroba. Nació de un concurso. Nos vino con tres requisitos principales. El primero era que tenía que ser un edificio que pudiese ser a la vez una sede de una compañía o pudiese ser un edificio multiinquilino. El coste del edificio tenía que ser muy controlado y el edificio tenía que presentar el certificado LEED Platinum para cumplir con los parámetros de sostenibilidad que la compañía tiene en cada una de sus promociones. Está situado en el barrio del 22 Arroba, que llegó a ser conocido como el Manchester catalán. Era una zona que empezó a ocuparse por fábricas, ya que era un suelo libre, era un suelo con grandes recursos hídricos y esto permitía que muchas de esas empresas se pudiesen establecer allí. De metalúrgicas, harineras, hasta fábricas de chocolate se establecieron y dejaron un recuerdo de todas las chimeneas que pertenecieron a esas fábricas. De hecho, aún quedan alrededor de 30 de esas chimeneas que nos dejan un recuerdo de cómo era esa zona en un inicio. El barrio luego fue sufriendo diferentes transformaciones. Los usos fueron cambiando, fueron apareciendo talleres, fueron apareciendo diferentes empresas de transporte y fueron apareciendo las viviendas de todos los trabajadores que se ubicaban por la zona. Finalmente, en el año 92, transformación que la convirtió en lo que es ahora el 22 Arroba, con un planteamiento a nivel de empresa tecnológica y de vivienda que quería convertirse en una gran expansión de la ciudad, aparte que se produjo la apertura hacia el mar. El edificio está dentro de lo que es la trama del ensanche, una trama muy definida. Tiene una traza del pasado, que es la calle Peracuar, que era la antigua carretera de Mataró, una calle con unos 250 años de historia, de unos 3 kilómetros de largo, que cruza de forma no ortogonal lo que son las manzanas del Eixample. Por lo tanto, nos creaba un emplazamiento interesante por su falta de ortogonalidad dentro de lo que es la trama de la zona. Además, nuestro vecino más ilustre era el edificio que tenemos justo enfrente, que es la Casa Antonia Serra, que es un edificio de 1926 y que cariñosamente en Barcelona lo conocemos como el Flatiron barcelonés. La parcela se formaba por la unión de dos parcelas y tenía una zona interior de manzana que estaba vinculada a un patio y a un jardín con un equipamiento que tenía que construir el ayuntamiento. Por lo tanto, ya nos generaba una posibilidad de unos tránsitos. La normativa nos daba, que es bastante típico de esta zona, unos gáligos sobre los cuales teníamos que construir el edificio. Pero, tal y como decía Moneo, nosotros pensábamos que pocas veces el arquitecto puede hacer tabula rasa con un proyecto y, sin embargo, ese proyecto ha de formar parte de algo más grande que es lo que le rodea. Y entonces nuestro primer planteamiento fue cómo intentar conseguir que el edificio llegase a formar parte de lo que era el entorno. No tenía que ser algo completamente ajeno a lo que sucedía, sino que buscábamos acuerdos con los edificios que teníamos en las parcelas contiguas. Además, uno de los típicos problemas de los edificios multiinquilinos es que la falta de programa hace que la fachada puede llegarse a convertir en una seriación continua de elementos sin mayor justificación que el no saber realmente qué es lo que va a pasar detrás. Y lo que buscábamos es, al ser un sector tan dinámico y tan en constante movimiento, que el edificio pudiese presentar algún tipo de aspecto de dinamismo en su fachada. Por eso empezamos a romper esos acuerdos de fachadas y empezar a desplazarlos como si fueran cajas que se iban moviendo. Esto nos permitía, además, esa sensación de movimiento y también nos permitía el poder crear terrazas y poder espacios que pudiesen ser, tanto a nivel de biofilia como a nivel de uso de los ocupantes, unos respiraderos respecto a lo que es el propio edificio en sí. Aparte, tenemos una orientación sur y, por lo tanto, lo que son las fachadas principales, que son las que dan a la calle Badajoz y a la calle Peracuar, la normativa nos permitía el poder disponer de un brise-soleil que nos controlase el acceso de la luz solar y, a la vez, poderle dar un mayor dinamismo a esa fachada, ya que nos generaba diferentes sombras en diferentes momentos del día y podíamos jugar con lo que era el propio diseño de las lamas, que al final, pudiéndolas modular, podíamos darle o potenciar esa idea de movimiento dentro de lo que es la fachada. Otro de los temas que más nos importaban, y fue uno de los temas que más tratamos con la Comisión de Arquitectura, era que el edificio formase parte de lo que era el entorno. No queríamos algo disruptor con lo que teníamos,
que era el argumento coherente que estábamos teniendo, sino que buscábamos, en cierta manera, empatar con los colores de la zona. Por lo tanto, hicimos un estudio de toda la materialidad existente del entorno. Consideramos que era muy importante lo que venía a ser los colores que debían regir en el edificio. A nivel de funcionamiento, el edificio dispone de planta baja +5 y esa planta baja empieza con una zona de entrada donde se quería dar una importancia o un especial reconocimiento al acceso, y ahí es donde se produce el primer ejercicio de virtuosismo estructural, que es la ubicación de un vestíbulo de entrada de unos 8 metros de altura con un voladizo de unos 6 por 9 metros, que es donde nos creaba la zona de entrada. Allí teníamos lo que era la recepción, incluso una pequeña zona para poder tener reuniones o estar esperando a que viniera alguien de los edificios a buscarte, y dividiendo el edificio en dos partes, con un paso en la parte trasera que nos llevaba a la zona de patio, que es la que se vinculaba con lo que era el parque. Esa zona la quisimos considerar también como un ágora. Tenía que ser un espacio en cierta manera de vinculación tanto de los inquilinos del edificio como incluso vecinos del entorno. Y por ello propusimos también al ayuntamiento que no solo hubiese el acceso por la parte del parque, sino que dentro del propio edificio se hiciese un acceso peatonal que llevase y pudiese permitir que la gente, en lugar de hacer el recorrido por la manzana, pudiese entrar por el parque, circular por la parte exterior del edificio, por el ágora, y poder acceder a la calle. Respecto a lo que son las plantas, una de las máximas también era conseguir el menor número de pilares. El poder tener un espacio polivalente, cuanto menos estructura te condicione, era mucho mejor. Se optó por una opción de un forjado postesado. Ese forjado nos permitía cubrir con 2 crujías lo que era una profundidad edificable de 23 metros, y de esta manera solo quedaba una línea de pilares en el centro, que es también por donde se aprovechaba para colocar todo lo que eran instalaciones. El núcleo, a su vez, se llevó a lo que era la esquina, el vértice interior del giro del edificio, y allí se ubicaban 2 escaleras a la americana, longitudinales, porque así nos permitían ocupar las zonas donde no había ventanas, más una batería de 4 ascensores, de los cuales 2, más el que teníamos en planta baja, bajaban hacia la zona de sótano y a la zona de aparcamiento y de salas que están en la primera planta sótano. Además, allí mismo se ubicaban los diferentes servicios de cada una de las plantas, y solo nos salía en el extremo de la medianera con la calle Peracuar una tercera escalera de evacuación para poder cumplir con los requisitos de evacuación. En la planta cubierta aparecía una distribución un tanto diferente, porque se pensaba que pudiese utilizarse como zonas comunes del propio edificio, tanto si era sede como si es multiinquilino, porque muchas veces es necesario disponer de salas que puedan ser polivalentes, y un espacio exterior donde se pudiesen realizar actividades tanto de wellness como de eventos y poder disfrutar del entorno y de la altura que tenía. Al ser un edificio de oficinas, lo que se hizo desde un inicio es que ese edificio está completamente modulado. Esto nos permitía ir a módulos de 1,35 m. 1,35 m es la medida que multiplicada por 2 te da 2,70 y que para medida de despacho convencional es óptima. Hay un socio mío que siempre dice que al que modula, Dios le ayuda. Nos viene muy bien para lo que es la seriación y el orden del edificio. Nos interesaba desde un principio, ya desde el concurso, poder estudiar bien esa fachada, poder tener una solución muy racionalizada, y ya contamos con la colaboración de Xavi Ferrés en lo que es todo el diseño de la fachada, y ya con sus maravillosos croquis pues nos aportaba todo ese conocimiento. Hicimos un estudio y una realización muy concreta de lo que eran las soluciones de fachada para que pudiese ser todo un mecano que se pudiese ir montando de una forma muy rápida y que pudiésemos controlar perfectamente el coste de lo que suponía esa fachada. Esa fachada se fue poco a poco materializando desde esos primeros croquis iniciales. Era muy importante el color. Estuvimos haciendo muchas pruebas buscando en diferentes cartas de colores aquel que pudiese encajar dentro de lo que es la fisonomía del barrio. Asimismo, en los interiores buscábamos también hubiese una cierta calidez dentro de esos mismos. El uso de porcelánicos de tonos neutros, de madera de roble, de colores vinculados a lo que es la personalidad del barrio, nos daba una configuración amable
que pudiese convertirse en un acompañamiento hacia todo el inquilino que estaba en el edificio. La racionalización de la fachada se convirtió en 2 tipos de lamas que conforman lo que es toda la configuración del edificio y nos permitió esa solución única dentro de lo que es la fachada principal. Este edificio, además, quisimos que fuera un proceso completo desde el concurso inicial hasta la obra. Se gestionó completamente en entorno BIM. La propiedad se volcó también en el cumplimiento de eso. Con la constructora desde un principio teníamos un equipo que era el que gestionaba toda la información que se iba produciendo, todos los cambios o adaptaciones que teníamos que hacer en función de la obra o el propio as-built de cómo se construía el edificio, en buena sintonía entre lo que es el equipo de arquitectura, el project manager y lo que es la constructora. La construcción del edificio nos obligaba a hacer esos 2 sótanos. Dada la fisonomía del entorno que teníamos, el nivel freático está muy elevado. De hecho, se nos produce un hecho muy curioso a nivel estructural y es que la parte trasera, que no tenía tanta altura, tuvimos que hacer todo un sistema de micropilotación para no asentar el edificio, sino evitar que flotase con cualquier subida del nivel del agua del terreno y poderlo mantener fijo dentro de lo que es el sistema que se utilizó para la estructura, en un sistema de postesado, lo que nos permitía esas luces de hasta 11 metros en cada una de las fachadas. La construcción fue bastante rápida, solo tuvimos la ET que, como todos sabemos, las compañías eléctricas no son de lo más rápido a la hora de gestionar sus propios elementos. Una vez conformada lo que era la estructura, comenzamos lo que era el forrado con las lamas. Se hizo una primera fachada muestra para validar tanto los tonos como las dimensiones de las lamas, como el funcionamiento de cada uno de los elementos de la chapa microondulada. Y a partir de allí se fue conformando todo lo que era el aspecto exterior del edificio. También se realizó todo lo que era el vestíbulo, las zonas de lamas, el mobiliario y el resultado final del edificio creemos que se integra bastante dentro de lo que es el entorno del barrio. Sirve como telón de fondo o como acompañamiento a ese edificio tan singular que os comentaba al principio. Habiendo pasado un gran avance tecnológico, creemos que respeta lo que es la fisonomía del barrio y se convierte en un elemento más dentro de ese nuevo barrio tecnológico que está creciendo en Barcelona.